Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Justicia TV para platicar de cómo se imparte justicia con perspectiva de género, para entender qué es la perspectiva de género, pero sobre todo cómo se aplica a los casos concretos. ¿Qué es aquello que esta herramienta metodológica aporta para mejorar la calidad de la impartición de justicia? Y para entender este importante tema, le doy la bienvenida al programa a la magistrada Marisol Castañeda. Magistrada, qué gusto recibirte. Gracias, Miguel, igualmente. Un gusto. Gracias. Y también le doy la bienvenida a la magistrada Adriana Ramos. Adriana, bienvenida. Gracias. Un placer estar aquí. Adriana, ¿es necesario impartir justicia con perspectiva de género? ¿Hace una diferencia la aplicación de esta herramienta metodológica a los casos que ustedes en tu tribunal cotidianamente están resolviendo? Sí, desde luego. Mira, yo estaba viendo, por ejemplo, el tema de la guardia y custodia y veía cómo la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, todavía en la octava época y desde luego hacia atrás, establecía que era legal que se otorgara hasta cierta edad, que en muchos códigos civiles de los estados era hasta 7 años, a la madre. Y casi lo dice textualmente, por ser la que mejor puede cuidar a un niño o a una niña de esa edad. A partir de la novena época, la Corte empieza a cambiar este criterio y entonces llegamos a este momento donde la guardia y custodia va a ser otorgada al padre o a la madre, no independientemente de la edad que tenga el niño o la niña. Estos criterios de la Suprema Corte nos permiten a nosotros como tribunales decidir que en algún caso donde se está ventilando la guardia y custodia podamos ver qué es lo que mejor interesa al niño o a la niña. Y entonces yo te pongo el ejemplo. En un amparo directo que hemos tenido hace algún tiempo, que era precisamente sobre la guardia y custodia y donde había sido otorgada a la madre, todavía con cierto estereotipo de, pues porque además el niño tenía 6 años, o sea, todavía le agregaban esto, pero ofrece el padre diversas pruebas donde se advierte que la madre pues tenía ciertos vicios, que había tenido ciertas terapias psicológicas que no había sido dada de alta y bueno, una serie de pruebas y finalmente el tribunal decide que la guardia se le otorgue al padre, aunque fuera un niño de 6 años. Entonces yo pensaba, esto no hubiese sido posible sin perspectiva de género. O sea, en la octava época, sin analizar nada, se le hubiera otorgado simplemente por la edad legal a la madre. Porque estamos hablando, Adriana, de un tema relativamente reciente, ¿no? O sea, yo no me imagino tribunales federales, sea la corte o colegiados hace 30, 40 años hablando de esto, No, resolviendo de esa manera como... no, o sea, te decía, lo empezamos a ver a partir de la novena época. Entonces, no estamos tan lejos, hace todavía, como dices, 30 años, que estamos pensando que los niños o niñas tienen que estar con la madre por tener determinada edad, sin pensar si eso es lo mejor para ellos. Y entonces, es ahí donde también yo hago esa reflexión. Perspectiva de género nos hace bien a todas las personas. No es para mujeres No solamente. es para mujeres solamente. Porque el ejemplo que estás poniendo Sí, lo ilustra, ¿no? claro. Sí, o sea, ahí, ¿quién fue beneficiado del tema de perspectiva de género? El niño que era sujeto del procedimiento de guarda y custodia. Desde luego también el padre, ¿no? Porque pues él obtuvo ese derecho a favor de él. Claro. Pero entonces, y aquí al contrario. Pero se privilegia el interés superior Claro. del niño, ¿no? Y entonces también este es otro tema. Y entonces aquí vemos cómo la mujer no fue precisamente beneficiada en su pretensión, pero aplicamos perspectiva de género. Pues es muy buen ejemplo, muy ilustrativo. Marisol, al final del día la perspectiva de género también nos sirve para cuestionar realidades que históricamente se han aceptado o que históricamente a lo mejor no se han aceptado pero han existido. Disparidad en las relaciones entre hombres y mujeres, asignación de roles de género, esta situación histórica de relegar a las mujeres al ámbito privado, ¿no? Las mujeres pues tienen que hacerse cargo de la casa, de la crianza, etcétera. Y la perspectiva de género, la pregunta sería, ¿también viene a hacernos repensar y revalorar eso? Totalmente, Miguel. Creo que dimos un salto cuántico
que de 10 años hacia acá, ¿no? De 10 años para atrás, ni siquiera teníamos en el radar la idea de la perspectiva de género. Creo que las generaciones como las de nosotros, tal vez la anterior todavía o la que viene atrás de nosotros, todavía tenemos en el ADN este tema de la estructura patriarcal. Es algo con lo que, ahora sí que con lo que nacimos, ¿no? Estaba yo en una charla el otro día en el que nos explicaba la ponente, y tiene toda la razón, cómo desde antes de que nacemos ya traemos el estereotipo, ¿no? Le hacen la fiesta a la mamá del nacimiento del bebé y si es niña, pues todo es rosa. Si es niño, pues todo es azul. Hasta en eso. Hasta en eso. O sea, desde antes de nacer somos catalogados en un aspecto o en otro, ¿no? Somos colocados en un estereotipo, somos colocados en un rol de acuerdo con el sexo, nada más. ¿No? Entonces, sí, por supuesto que la perspectiva de género ha abonado en muchísimo, los criterios de la Corte, por supuesto. Esto no hubiera sido posible, primero, sin la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011, por supuesto, sin el parteaguas que constituye la resolución del caso Radilla, la contradicción 293, por supuesto. Esto no hubiera sido posible. Entre los criterios iniciales que emitió la Suprema Corte, hay uno que me gusta mucho porque no hay un fundamento legal que diga que tienes que aplicar la perspectiva de género, ¿no? Es correcto. Nosotros como juzgadores, como juzgadoras, como operadores jurídicos sabemos que una de nuestras grandes obligaciones es fundar y motivar todas nuestras resoluciones. Entonces, bueno, dices, ¿en dónde está el fundamento jurídico para que yo aplique la perspectiva de género? Y es un asunto muy bonito que llega a la Suprema Corte, que la Suprema Corte lo atrae y dice, a ver, espérame, lo voy a traer porque en el colegiado no se analizó con perspectiva de género. Y la perspectiva de género en realidad trae incluido o trae inmerso en su centro el derecho humano a la igualdad. Es así de sencillo, ¿no? Lo tenemos en el artículo 1 de la Constitución. Entonces, a partir de ahí es que la Corte empieza a hacer una doctrina jurisprudencial muy robusta, muy fuerte sobre el tema de género, al grado que, mira, empezamos por reconocer que el trabajo en casa es un trabajo, sí, para empezar, ¿no? Algo que podría parecer obvio, pero que durante siglos, ¿no? No se vio de esa eso. manera. Todavía ayer o antier leía un post de una persona que decía, qué triste, es decir, o que le pregunten a un niño, ¿qué hace tu mamá? Y en 2022 el niño diga, mi mamá no trabaja, está en la casa. Inconcebible. O sea, si está en la casa equivale a trabaja. no trabaja. O las mismas mujeres, ¿no? Que están en su casa haciendo labores del hogar, dicen, yo no trabajo, me mantienen. Y lo seguimos escuchando a este momento. Hay una invisibilización. Bueno, ha habido. Sí, sí. Ahora, este criterio al que tú te refieres, pues sirve para Empiece por esta parte, por decir la Corte, a ver, tenías que aplicar la perspectiva de género porque lleva inmerso el derecho a la igualdad y porque no estás aplicando los tratados internacionales. Entonces, esto me da la pauta para yo analizarlo, ¿no? Y a partir de ahí empieza a crear toda esta doctrina jurisprudencial y te digo, empieza por decir, el trabajo en casa es trabajo y es trabajo remunerado, que debes considerar incluso como una aportación económica al matrimonio, ¿no? Porque es trabajo y es mucho. O sea, en primer lugar, Marisol, en este tema que ahorita planteas, se trata de hacer visible Así es. que eso también es trabajo. Eso también. Y en este segundo comentario que haces favor de compartirnos, se trata de, digamos, darle una dimensión de cuantificarlo, ¿no? Para el caso de que, pues, sobreviniendo un divorcio, sobreviniendo una ruptura, en el caso de un concubinato, pues eso se toma en cuenta, ¿no? Claro, claro. Estamos hablando ya de pesos y centavos. Exactamente. A mí me da mucho gusto, me hace muy feliz ver resoluciones de la Corte en las que se habla abiertamente del tema, se habla abiertamente de la misoginia, de la estructura patriarcal. Hay una sentencia también muy bonita de la primera sala en la que se habla sobre un convenio de divorcio de parejas, que es de lo más común, ¿no? Hay una cláusula en la que dice, la señora se queda en casa siempre y cuando no tenga visitas masculinas, no se case, no vuelva a tener una pareja, en fin, o sea, una serie de cláusulas. Y si recibe visitas masculinas, tiene que abandonar la casa, me la devuelve. Pero se daba por aceptado, ¿no? Claro. Era normal. El tema, fíjense. Sí. Bueno, tan es así que la señora firmó. Así, a eso voy. La propia sentencia dice, tenemos
tan adentro de nosotros, en el ADN, una estructura patriarcal, que la señora lo firmó, el señor obviamente, y el juez lo aprobó. Sí, sí. Hasta el juez lo aprobó, lo vio muy bien. Ah, sí, perfecto, no hay problema. ¿Se pusieron de acuerdo estas condiciones? Sí, está Pues, muy bien, claro. la señora acepta no recibir visitas masculinas. Así es, así es. Y dice la sentencia, claro, esto es propio de esa estructura patriarcal de la que todos venimos y que fue aceptada por las partes contratantes y por el propio juez. Pero dice la Suprema Corte, dice, incluso sabiendo que es una cuestión de derecho privado, que las partes pueden pactar o pueden obligarse como ellas quieran, al final del día también tienen que respetar los postulados de la Constitución. Y uno de ellos, vuelvo a lo mismo, pues es el derecho a la igualdad. Sí, sí, qué caso, este es un Sí, caso sí. de verdad emblemático, diría yo. Sí, totalmente. Y es algo que se vive a diario, ¿no? Lo vemos a diario en los tribunales, unas cláusulas totalmente contrarias al derecho a la igualdad, a la libertad, al desarrollo libre de la personalidad, a seguir haciendo ese poder, a seguir ejerciendo ese poder. Porque al final del día la discriminación tiene que ver con eso, con ejercer un poder, ¿no? Sí. La violencia es un ejercicio de un poder. Ahora, Adriana, pues este impacto, diría yo, porque los casos que ustedes acaban de citar son casos verdaderamente impactantes, ¿no también nos advierten del carácter estructural de la discriminación por razón de género en México? Porque si uno dice, oye, pues a lo mejor esto es episódico, pasa una vez cada No, 50 años o llegó un caso aquella vez en la quinta época, no, pero ahorita ustedes están poniendo casos del común, totalmente. que también en su ejercicio jurisdiccional, pues les ha tocado conocer y resolver. ¿No te habla eso, Adriana, de una discriminación estructural, de una sociedad que a lo mejor no ha hecho todavía las cuentas con la igualdad? Desde luego, y mira, justo ahorita que Marisol nos explicaba todo esto, yo pensaba, bueno, si pudiésemos traducir la perspectiva de género a una palabra, ¿qué busca? Es la igualdad. Esa, creo que si solo escogiéramos una palabra, diríamos esta, la igualdad. Y por supuesto que lo que tú comentas es así. Históricamente hemos vivido en una sociedad, en un mundo, porque no es exclusivo de México, sino en un mundo patriarcal y discriminatorio hacia las mujeres. Y esto nosotros lo hemos reflejado en todos los aspectos de nuestra vida. Obviamente acá nos estamos enfocando más a lo jurídico, pero si nosotros vemos el tema cultural, el tema social, cualquier área, o sea, siempre la mujer figura en un plano subordinado. Y te En el encuentras- trabajo, en la escuela. Sí, en la literatura, en Sí, sí, todo, sí, ¿no? sí. Y te lo encuentras en cualquier parte. Yo estaba leyendo el libro de El infinito en un junco, que además me ha encantado ese Ay, qué libro buen para libro, el de Irene Vallejo. A ver, Irene vamos a Vallejo. recomendar para quienes están viendo el programa el libro El infinito en un junco de Irene Vallejo. Qué buena Increíble cita. este libro. Entonces, bueno, pues, o sea, yo lo estoy leyendo como algo que no tiene nada que ver con el derecho, pero justo me encuentro una parte donde ella alude a la Ilíada y la Odisea, y entonces habla cómo en estos poemas homéricos, que además, o sea, son de tanto valor cultural y no sé, hasta transmiten muchas cosas, habla como al inicio de la Odisea, Telemaco le dice a su madre Penélope, oye, no, casi le dice, calla, tú tienes que irte a la casa, tienes que irte a ver al personal como a las esclavas, tú no puedes hablar acá. Y justo, o sea, sin que Irene Vallejo esté hablando de perspectiva de género ni nada, Sí. ella habla de una ideología, utiliza una palabra como para definirla como discriminatoria, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención porque digo, bueno, te encuentras esta desigualdad en todas partes y te la encuentras en todas las cosas de la historia. Y si nosotros, que es a lo que nos llama perspectiva de género, a ver con otros ojos, te pones a analizar, encuentras también todos nuestros dioses de culturas prehispánicas y de las diversas culturas de la humanidad, generalmente son hombres. Sí. O sea, y seguramente había mujeres que también figuraban, pero quienes sobresalen de quienes conocemos son de hombres. Entonces, esto nos habla de una desigualdad, porque nosotros, por supuesto, en esta época estamos viendo que también las mujeres han hecho una gran labor, hemos hecho una gran labor como género. Entonces, esto Y cada vez más, por cierto. cada vez más. Cada vez. Aquí está la. Cada vez más. Cada vez más.
Pero algo, Miguel, en lo que yo quiero insistir, y por eso ponía este ejemplo al inicio, ¿no? O sea, no es como vamos ahora, es una lucha de mujeres contra hombres y nosotras queremos que ahora las mujeres estén en un plano superior. No, o sea, es ver el mundo de otra manera, pero es beneficiar a todos y a todas, es buscar esta igualdad. Y entonces yo te ponía el ejemplo, este asunto que se ve con perspectiva de género no benefició procesalmente a una mujer, benefició a un niño. Entonces, esto es lo que busca perspectiva de género. Pero al final vivir en una sociedad que se haga cargo con los ejemplos que ustedes citan del valor de igualdad, pues es mejorar la sociedad en su conjunto. Vaya, yo coincido, porque quizá esto incluso ya está superado, pero en los postulados de la teoría feminista de hace 50 años, estoy pensando en los años 70, ese feminismo más combativo, digamos, posterior a la revolución sexual de los años 60, etcétera, sí era más de lucha y de confrontación. Incluso por ahí se habían escrito libros sobre la guerra contra la familia, ¿no? La familia como espacio de subordinación, de esclavitud femenina, etcétera. Y yo creo que no se trata de eso, se trata de, como tú muy bien lo dices, pues de que todos salgamos adelante y que tengamos relaciones lo más simétricas posibles y respetuosas de los Claro. derechos de cada quien. Y aparte, o sea, desde luego que no es ahorita como la ocasión de ponernos como a hablar y mucho menos a analizar todas estas teorías feministas, pero al final creo que de cada una y de cada forma de ver las cosas, nosotros podemos rescatar un punto esencial y todas podemos llegar a lo mismo, ¿no? Independientemente que los caminos sean diferentes, porque también este es otro tema en el que de pronto podemos perdernos, como decir, ah, bueno, porque tú ves las cosas de una manera, yo no puedo ir contigo. Y acá también se trata, o sea, perspectiva de género es, vamos todos juntos a buscar esta igualdad, independiente que cada quien tiene luchas específicas, ¿no? Como ahorita el tema que comentaba Marisol, los derechos de las trabajadoras del hogar, o sea, hay grupos que están dando esa lucha, ¿no? En especial otros, pues por las familias, por la niñez, pero todos vamos a lo mismo y al final todos buscamos lo mismo, que es esta igualdad. Bueno, ahí está. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos platicando con nuestras invitadas de cómo aplicar la perspectiva de género, qué es la perspectiva de género, cómo se puede mejorar la impartición de justicia con esta herramienta metodológica. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial de Justicia TV para analizar con nuestras invitadas pues el alcance, la forma en la que se tiene que aplicar la perspectiva de género en la impartición de justicia. Y ahora regreso contigo, Marisol Castañeda, para plantearte esto. ¿Qué tanto la justificación o el surgimiento, el debate incluso, porque creo que todavía es algo que se está construyendo, de la perspectiva de género responde a un contexto de violencias múltiples hacia las mujeres? ¿Qué tanto esta subordinación de la que hablaba Adriana en el trabajo, en el hogar, en el espacio público también, donde hay violencias? Y lo digo en plural. Sí. Lo digo en plural porque me parece que reflejan también la magnitud del problema. No, a veces uno dice, violencia hacia la mujer, pues es que le pegaron. No, 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 no. Es que hay muchas formas de expresión de esta violencia. ¿Te parece que esto también debe ser tomado en cuenta a efecto de entender la perspectiva de género? Totalmente, también Miguel, como bien lo dices, hoy sabemos que la violencia tiene muchas caras. La violencia no nada más es física. Hoy sabemos que hay violencia psicológica, que hay violencia económica, que hay violencia de muchas formas. Esta nueva bueno, no es nueva, en realidad el concepto es el que ahora se escucha un poco más, pero es lo que hemos vivido desde hace mucho tiempo. Esta violencia vicaria, por ejemplo, ¿no? También. En la que, bueno, como mamás siempre dices, oye, mis hijos, yo lo que quiero es mis hijos. Decía Adriana una situación que también, obviamente, durante muchos años subsistió hasta ahora que la Corte se pronunció en el sentido de que los hijos no necesariamente tienen que estar con la mamá hasta cierta edad, la guarda y custodia. Tenemos que entender también una cosa, los códigos civiles de este país, hablando de códigos civiles, pues fueron hechos el siglo pasado, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. veníamos en una sociedad muy diferente. Y en el inicio del siglo pasado algunos de ellos. Así es, algunos de ellos, ¿no? Entonces, todos los códigos civiles de este país traen una disposición como esa. Todos los códigos civiles de este país tenían una disposición que decían que el matrimonio era entre hombre y mujer, Sí. y unos hasta se atrevían a mencionar que con la finalidad de perpetuar la especie, ¿no? Entonces, finalidad reproductiva. reproductiva, exactamente. Entonces,
Entonces, bueno, era una situación altamente y abiertamente discriminatoria, pero no lo veíamos con esos ojos. En el caso de la violencia, hoy creo que podemos hablar no solo de violencia, sino de violencias y cómo estas repercuten en la vida de las personas, ¿no? Por eso te decía que a mí me entusiasma mucho, me gusta mucho ver estos criterios de la Corte, cómo lo hace, cómo cada día va construyendo este gran edificio que al final tiene ese destino, lograr la igualdad de todas y todos. Pero hay una parte de una sentencia también en la que se habla de la violencia doméstica. Si la violencia doméstica existe y la violencia doméstica es un fenómeno brutal para las personas, ¿no? Esa persona que está viviendo esa violencia se puede sentir completamente resquebrajada, se puede sentir que no vale nada, puede llevar incluso a atentar contra su propia vida o contra la vida de otra persona. Hay un precedente muy bonito de la primera sala, ponencia del ahora ministro presidente Saldívar, en el que se analiza el homicidio de una mujer hacia su pareja, ¿no? Primera, segunda instancia, aplicamos la ley como está, como decía Adriana hace ratito, simplemente aplicas la ley. Hay una conducta, sí, hay una responsabilidad, sí, va adelante, ¿no? La señora había sido condenada a 20 y tantos años de prisión. Ella hace valer la inconstitucionalidad por ahí del Código Penal por alguna razón y por esa razón llega el asunto a la Corte. En la Corte ya con una visión completamente diferente, a partir, insisto, de esta revolución de derechos humanos, se dice, oye, espérame, aquí hay un tema muy importante que es la violencia que la señora venía diciendo que vivía desde hace muchos años, ¿no? Y claro que este es un aspecto determinante para que ella haya actuado de esta forma. Y claro que debe verse con esos ojos, ¿no? Con esos ojos de perspectiva de género. En otro momento, como decía Adriana hace ratito, pues simplemente hubieras dicho, pues lo aplico, pasó y adiós, ¿no? Y no tomas en cuenta, pero es una realidad. La violencia doméstica, la violencia vicaria, la violencia económica. ¿Cuántas mujeres también que se dedican a las labores del hogar durante la vida de un matrimonio, al final del día aceptan muchas situaciones por esta violencia económica, ¿no? Sí, que implica sujeción, implica claro, dominación. y no nada más hacia ella, sino también hacia los hijos, Sí. ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que es muy lamentable que en las separaciones de los padres se utilicen a los hijos como rehenes. Pero sí sucede. Sí, totalmente. Y quizá totalmente. con demasiada frecuencia, Es diría el yo. pan de cada día, ¿Verdad? sin duda, claro. Pero sí, por supuesto que esta violencia de género tiene mucho que ver, que insisto, como decía Adriana, no tiene, o como lo puntualizabas tú hace ratito, no tiene nada que ver nada más con mujeres, ¿eh? Correcto. Y creo Sí. que hay un espacio de la sociedad que no hemos volteado a ver con toda la necesidad y con toda la seriedad que se merece, que es esta comunidad LGBTQI+. Porque si nosotras como mujeres en algún momento nos hemos sentido violentadas, la verdad es que las personas que están en esta situación creo que siempre han sido doblemente violentadas. Sin duda. Adriana, el ejemplo que pone Marisol de esta discusión en la primera sala, el criterio que fue proyectado por el ministro Saldívar, Así es. al final también, y junto con el ejemplo que tú ponías de guardia y custodia, etcétera, nos da la idea de que la perspectiva de género puede ser transversalizada por razón de materia. Sí. Te lo planteo, te lo pregunto, porque entonces es un llamado también a repensar todos los ámbitos del ordenamiento jurídico mexicano, porque de pronto decimos, no, pues en litigios de derecho de familia, algún caso por ahí de derecho penal, etcétera. Pero en realidad, si nos fijamos, hay una materia, algún ámbito en donde se excluya la aplicación de perspectiva de género. Yo creo que no. O sea, yo creo que no. Ahorita también pensaba mientras Marisol nos hacía estos comentarios que al final de cuentas la perspectiva de género nos ha llevado a ver la vida jurídica de otra manera, no solamente los derechos de las mujeres, porque
te das cuenta que nosotros como juzgadores, como personas juzgadoras, pero bueno, no solamente nosotras, cualquier operador jurídico, estamos obligados a ver más allá. O sea, quizás en otro momento, en otras épocas, bastaba con que, pues tal cosa dice la ley, yo hago este silogismo al que hemos estado muy acostumbrados, me acuerdo de mis clases de lógica, la pasé muy bien, entonces tengo la solución. Pero nos damos cuenta que ahorita no, o sea, que nos obliga a ver, por ejemplo, en el caso que ponía Marisol, en este homicidio, sí, pero hay circunstancias. Y entonces vemos que también vamos beneficiando a otro tipo de grupos, lo que también comentaban, cómo entonces los niños y las niñas participan en los procedimientos porque ya no basta una edad para que sea otorgada la guardia y custodia a la mamá. Entonces también van teniendo ellos un protagonismo especial. Y justo lo que tú acabas de decir, no es exclusivo de materia penal, por ejemplo, donde se han dado casos muy paradigmáticos, o de materia civil, que justo nos comentaba Marisol, de cómo va evolucionando la jurisprudencia también, es en todas las materias. Yo pensaba, bueno, hay materias como más privadas, como pueden ser mercantil o civil, donde quizás no encontremos tanto, ¿no? Como que cómo se aplicaría acá. Y entonces yo pensaba en el ejemplo, pero ya tuvimos también ese caso de un juicio ejecutivo mercantil donde hay un pagaré, donde hay incluso una confesión, sí, yo firmé el pagaré, pues finalmente es una sentencia condenatoria. ¿En dónde cabría ahí la perspectiva de género? Y entonces nosotros vemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos obliga a analizar el tema de la usura. Y cuando analizamos el tema de la usura, vemos que la parte demandada, que es una señora, ella alega que pues tuvo que firmar el pagaré porque tenía una deuda, exhibe, incluso ofreció pruebas en el procedimiento, exhibe documentos y todos están vinculados con su condición de mujer. Ella, sin proponérselo, o sea, ella no dijo juzguen con perspectiva de género, pero ella nos hace ver estas cosas. Y entonces, con toda esta jurisprudencia que nosotros tenemos, nos permite tomar en cuenta esas circunstancias para la reducción de intereses. Hasta un tema mercantil Claro. puede ser analizado como Claro, y sobre todo un tema donde decías, prácticamente este asunto ya lo tenemos solucionado, es un pagaré, no podemos, claro, porque también, reconoció que, claro, que lo está había la suscrito. confesión y todo, porque también una cosa muy importante que ahorita vale la pena puntualizar, perspectiva de género no es soslayar presupuestos procesales. Correcto. Entonces, obviamente en un juicio como este que yo te lo ponía de ejemplo porque se me hace como muy ejemplar pues al tema de ahí no hay perspectiva de género, ahí es un derecho privado puramente. Y no podemos nosotros decir, bueno, pues porque es una mujer, porque me dice que tal vez tuvo esta deuda para cubrir ciertas necesidades, tema de alimentos, pues bueno, voy a decir que entonces el pagaré como que no tiene... No, eso no lo puedo hacer. Eso también es muy importante puntualizarlo, ¿no? Y esto también nos lleva a que no por el hecho de que sea una mujer la parte actora o quien tiene cierta pretensión, vamos a decir absolutamente todo tiene razón, porque entonces ya no estaríamos en esta igualdad que buscamos. Pero sí nos permite hacerlo en el tema de la usura. Y entonces en ese tema accesorio se pueden reducir estos intereses tomando en cuenta todas estas pruebas y todos estos hechos que además no fueron desvirtuados por su contraparte, ¿no? Entonces, este es el claro ejemplo donde no es exclusivo de... Y bueno, y materia administrativa, pues actualmente con todos estos procedimientos que se están iniciando en temas de acoso sexual, de hostigamiento, obviamente está ahí la perspectiva de género. De acoso laboral también. De acoso en laboral. el sector público o privado. Sí, también. Entonces todo ahí, o sea, perspectiva de género está en nuestra vida, en toda nuestra vida, ¿no? Un elemento más, Marisol, te planteo. Temas probatorios. ¿Son susceptibles de ser analizados con perspectiva de género también? Las pruebas, el cómo se recaban las pruebas, cómo se desahogan, cómo se valoran, por supuesto. Sí. ¿Hay unos lentes ahí de razonamiento probatorio con perspectiva de género? Totalmente, Miguel, totalmente. Qué bueno que tocas el tema porque creo que es una de las grandes obligaciones y compromisos que como personas juzgadoras tenemos nosotros, ¿no? Te decía, a partir de este criterio de la Corte respecto del tema de alimentos, es un tema de pensión alimenticia, me acuerdo
Surge esta jurisprudencia en 2016 donde nos dan como los pasos, ¿no? Para juzgar con perspectiva de género, aunado el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y uno de los puntos esenciales que se tocan en ambos documentos es precisamente el tema probatorio, ¿no? ¿Con qué estándar probatorio vas a resolver un asunto? ¿No? Y entonces, bueno, en principio uno de los pasos nos dice la jurisprudencia, tienes que analizar pues si hay un desequilibrio, ¿no? Si entre las partes ves un desequilibrio de poder. Bueno, entonces enseguida te vas a los hechos y obviamente a las pruebas, ¿no? ¿Cuáles pruebas tengo? Y si de estas pruebas puedo desprender esta situación de desequilibrio. Ahora, una obligación que se nos establece a nosotras como personas juzgadoras y me parece algo fantástico porque al final del día se trata de impartir una justicia apegada a la realidad, es que nosotros tenemos que recabar esas pruebas oficiosamente. Entonces, ya no es tanto siempre decirle hablemos de mujeres, a la víctima, mujer, tienes que probarlo, ¿no? Es tu obligación probarlo y como no lo probaste, pues entonces ahí quedó tu asunto. Hablando de los temas que decía Adriana, administrativos sobre acoso y hostigamiento laboral, hay un precedente también de la Corte en donde precisamente termina en estos dos puntos en que en el asunto no se había analizado con perspectiva de género el asunto, y dos, que había que darle un valor preponderante a la declaración de la víctima. Era un asunto en el que dos personas que son médicos en una unidad, trabajan, él era superior a ella y ella pues interpone una queja, ¿no? Porque decía que él le hacía comentarios inadecuados, que le hacía propuestas que ella no aceptaba, en fin. Al final, en ese órgano administrativo se dicta una resolución en la que se dice, ¿sabes qué? No están acreditados los hechos que tú vienes a exponer. Sin embargo, lo que vamos a hacer es cambiarte de unidad. Y ojo, eso también es un tema del que habla el protocolo. No puedes revictimizar, ¿no? ¿Por qué se tiene que ir ella? Yo soy la víctima, entonces tengo que quitarme del espacio en el que estoy, tal vez por cuestiones de traslado, tal vez tengo hijos, mis hijos están en la guardería de la misma cuadra, no sé, pueden existir muchas circunstancias y eso es revictimizar a la persona. En fin, ahí concluye ese procedimiento y el médico, el hombre, presenta una denuncia en contra de esta persona porque decía que había lastimado su honor al haberlo denunciado. Primera, segunda instancia, dictan una resolución que no es a los intereses de esta persona, pero en un juicio de amparo le conceden el amparo y protección de la justicia de la Unión. En contra de esta resolución, la mujer interpone un recurso que llega a la Corte. Dice la Corte, a ver, aquí hay dos temas muy importantes. Primero, trayendo a cuenta el precedente que ya teníamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también es otro gran tema que nos dice el protocolo y que nos dice la jurisprudencia, que hay que voltear a ver las convenciones. Y dice, generalmente este tipo de actos ocurren en el ámbito privado, no es algo que se haga en público. Claro, para temas probatorios, ahí viene una complejidad. Así es, entonces no me pidas testigos porque obviamente no va a haber testigos. Un video, ¿cómo te lo voy a probar? ¿No? O cosas tan detalladas, ¿no? Claro. Dame la declaración o tal vez tienes una imprecisión en tu declaración anterior. Y entonces, claro, en una visión anterior a lo mejor la falta de congruencia entre la primera declaración y la segunda, entonces queda anulado la declaración, ¿no? Entonces dice la Corte, no, hay que tener en cuenta que este tipo de situaciones ocurren en un espacio privado, entonces la declaración de la víctima tiene que tener un valor preponderante. Y lo siguiente, pues obviamente, es analizar el asunto con perspectiva de género, ¿no? Que eso es algo también, creo que es una tarea muy pendiente que tenemos todas y todos, sobre todo, yo lo he comentado en varios foros, las autoridades que tienen a su cargo hacer una investigación de un delito, tomar una declaración en un principio. Citando precedentes interamericanos, campo algodonero. Así es. Precisamente. Así es, claro, y es increíble, Miguel, que
12 años de esta sentencia en contra del Estado mexicano, todavía tengamos como respuesta de de esas autoridades de primer toque, que yo les llamo, con los que va una persona que mi hija no apareció, mi hija no llegó anoche. Sí, el primer contacto. Con el primer contacto que tienes y todavía te digan, ay señora, seguro se fue con el novio. Ay señora, ¿qué hacía su hija en la calle a estas horas? ¿No? Sí, ¿sabes qué? Justo ahorita lo que decía Marisol, a mí también me hace recordar que esta perspectiva de género es un llamado para todos. Para todos. Porque nosotros, nosotras estamos en tribunales, digamos, constitucionales y muchas veces, porque, insisto, no se vale o no vamos a soslayar presupuestos procesales, no vamos a tener una oportunidad de ordenar directamente desahogo de pruebas. Entonces, quienes tienen esta facultad directa van a ser las autoridades de primera instancia. Entonces, desde luego que nosotros eventualmente podríamos ordenar una reposición de procedimiento, alguna cosa así, pero directamente quienes hacen esa labor son las autoridades de primera instancia. Entonces, tienen un papel también tan protagónico procesalmente porque muchas veces lo que no se desahogue ahí podrá no llegar a poder desahogarse, ¿no? Ahora, sí es importante así lo estoy entendiendo, Adriana, este llamado que tú haces a lo refraseo de esta manera, a la corresponsabilidad de todos los niveles de la impartición de justicia, pero sí nos tiene que quedar claro que tanto la propia existencia del protocolo, los criterios que al respecto ha dictado a manera de jurisprudencia la Suprema Corte, la metodología o los precedentes interamericanos, esos son para todo, o sea, que todo mundo que te esté oyendo, Adriana, se sienta obligado y convocado claro, a esto. claro. Comprometido. Claro. Y entonces, no solamente las autoridades jurisdiccionales, todas las autoridades del país, porque justo Marisol nos decía, ¿no? Nos recordaba por si lo estábamos olvidando. Autoridades administrativas. Todas, sí. Todas, claro. Sí. Organismos autónomos. También. Órganos considerados autónomos. También. No están exentos. No, y luego todavía, que bueno, eso sería otro tema, pero si nos vamos, ¿quiénes pueden ser autoridades para efectos del juicio de amparo y que particulares también pueden ser? También están obligados. Oye, te lo tengo que plantear. Legisladores. También. ¿Se vale? Es más, retiro, no se vale. ¿Se debe legislar con perspectiva de género? Sí, por supuesto. Y sabes que también aquí otra cosa, yo creo que tenemos una gran ventaja y que eso nos debe dar mucha esperanza ante todo este panorama que vemos bastante complicado, porque yo te decía, hacíamos como esta reflexión o sea, ha sido tanta historia de discriminación y de subordinación a la mujer que seguramente no vamos a lograr en unos cuantos años hacer todo este cambio. Pero nosotros en México siento que tenemos un país demasiado protector de derechos humanos, ¿no? Por algo el juicio de amparo, bueno, es emblemático mundialmente. Entonces, en México creo que nuestros legisladores han abonado bastante a crear leyes en todos los niveles que están ya con perspectiva de género. Y nuestros ordenamientos, no sé si hemos hecho como países. Aunque todavía falta también. Nos falta mucho. Por los códigos civiles, esos de los años 30. Es que yo creo que los códigos civiles, o sea, tendrían es un ejemplo. Incluso, ¿sabes qué? O sea, nuestras propias leyes, o sea, al interior también de los poderes, siguen hablando, por ejemplo, todavía en término masculino, ¿no? Solamente. El lenguaje. Sí, el lenguaje, o sea, nuestro lenguaje todavía no es incluyente. O sea, nos falta mucho por hacer, por supuesto, ¿no? Yo leí apenas hace unos días un informe de la ONU donde hacían un nuevo cálculo que para lograr esta igualdad entre hombres y mujeres necesitábamos aproximadamente 300 años. No, hombre, 300 años, imagínate. Entonces yo dije, no, bueno, pues no nos va a tocar, pero mira. Pues ya vámonos entonces. No, pero mira, hay dos cosas, o sea, lo podemos ver de dos maneras. Una, como tú dices, bueno, pues ¿qué estamos haciendo acá si de todas maneras no nos va a tocar verla? Pero la otra manera, que yo creo que es en la que tenemos que verla, si nos van a tocar 300 años, vamos a hacer que sean menos. Que no, cada empecemos nosotros, ya. Claro, Si no, y vamos a apurarnos para sí, entonces eso es, o sea, tenemos que verlo así, no como una actitud así como pesimista, entonces para qué hago algo, también, ¿no? Es una aproximación gradual, ¿no? Sí, porque yo creo que mientras más hagamos, seguramente esa brecha se va a cortar. Pero yo creo que también aquí tiene que jugar mucho el papel de nosotros como sociedad, no nada más como servidores públicos.
A mí me gustaría también hacer un llamado a todas las personas, a todas las mamás, a los papás, a todas y todos, que logremos que las generaciones que vienen atrás no formen parte ya de esta estructura patriarcal. Nos toca también a nosotros como sociedad educar desde casa, educar desde la escuela, decirles a los niños que pueden jugar con muñecas y las niñas pueden jugar con carritos y que el príncipe azul no existe y que no, ¿Cómo? las princesas de Disney, que las princesas de Disney. Pero bueno, no ser parte. Sí, porque, a ver, el mensaje de estas películas que son muy lindas y que todos vimos y que... No, pero sí reproducen. Al final del día es esto. Sí. Tú eres o tienes que aspirar a ser la princesa, que un príncipe azul llegue, te rescate, él trabaje y te tenga en su palacio y tú vivas ahí y él traiga todo lo Bueno, y se necesario para arrodilla a el sostén. ponerte el zapato. Y se arrodilla también. también. A ponerte Esa el zapato. parte también es muy linda. Pero La historia creo que al final nosotros somos, como sociedad somos muy responsables también Sí. de seguir llevando o de terminar de una vez con esta estructura patriarcal. A mí me encantaría que por lo menos las 2 o 3 generaciones que vienen atrás de nosotros crecieran ya con un ADN diferente. Ahora, ahí, Marisol, nosotros, por la profesión que nosotros elegimos, la formación jurídica que nosotros los que estamos en este programa tenemos, la pregunta sería, ¿el derecho puede abonar también a eso? Sí. Es decir, en esa configuración a la que aludes ahorita del imaginario social, de cómo hacemos que los más jóvenes de nuestra sociedad crezcan con otros valores, con otra forma de observar las relaciones entre hombres y mujeres, yo creo que el derecho tiene un papel también creador de discursos, de pedagogías sociales, de modelos de relación. Sí, por supuesto. Ahorita que hablabas que hablábamos del tema de los códigos civiles, hay un montón de disposiciones que definitivamente tendrían que ser eliminadas. La verdad, todavía tenemos congresos que se rehúsan, por ejemplo, a reconocer el matrimonio igualitario. Al final del día, no sé cuántas legislaciones de los estados habrán ya eliminado el tema de las causales de divorcio, que esos son eran un gran tema también. Vaya que Teníamos juicios de años y años y años y que al final ni se resolvían y metías, yo les decía, era como poner en una licuadora todo, ¿no? El divorcio, la patria potestad, los alimentos, la guarda de custodia y todo lo revuelves y al final no solucionas nada. Y tampoco respetabas el proyecto de vida de las personas. Exactamente, claro. Oye, y al final del día tenías matrimonios separados Claro. y tal vez tenían ya otra vida con otras personas. Y era una ficción. Y era una ficción, Sí. en realidad ni siquiera existía como tal, ¿no? Entonces creo que sí, al final del día somos una sociedad que vivimos bajo reglas porque así es necesario y creo que estas reglas, en la medida en que puedan abonar también a deconstruir todo este sistema, pues abonarán muchísimo. Oye, el tema tan reciente del orden de los apellidos de los hijos, Ajá, ¿no? también. O sea, yo escuchaba personas escandalizadas. Ah, ¿Cómo sí. es posible? Bueno, yo escuché este argumento, seguramente ustedes también lo han escuchado. Dice, oye, pero a ver, ese tema, ¿para qué lo mueven? Ahí en el Exacto. Poder Judicial Federal, ¿para qué ¿Para andan qué? diciendo? ¿Cómo ¿Y para para qué andan? Pues si siempre el apellido del papá va primero, ¿para qué le mueven? Yo escuché a alguien decir, van a romper con la estructura del derecho romano del que viene todo No, nuestro o también he ordenamiento escuchado el jurídico. argumento de que van a afectar la estabilidad de las familias. Sí, ¿no? sí, O sea, claro. Las familias se van a desintegrar por el orden de los apellidos. Ah, caray. Porque todo viene de esta figura del pater familia, Sí. ¿no? O sea, el papá es la estructura de toda la familia. Bueno, por ¿no? eso desde Y sin él- mexicanos lo enseñan. Sí, por supuesto. Desde la- Estoy hablando de eso. En derecho. Estoy hablando de eso, por supuesto. Claro. Entonces, a ver, y al analizar este asunto, cuando se le pasa el test de proporcionalidad, dices, no lo supera. No lo pasa. No. ¿Cuál es la justificación? Déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestras invitadas sobre la perspectiva de género y lo que aporta, que es mucho, ya lo han escuchado, a la calidad de la administración de justicia y en general a la forma en la que nos relacionamos en la sociedad mexicana. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial de Justicia TV para
discutir con nuestras invitadas qué implica, qué consecuencias tiene juzgar con perspectiva de género y cómo aplicar esta perspectiva de género para elevar la calidad precisamente de la impartición de justicia. Adriana Ramos, te planteo, decía Marisol Castañeda, a ver, el tema de recabar incluso de manera oficiosa pruebas para cumplir con la metodología que determinó la Suprema Corte en materia de perspectiva de género, ¿no nos está planteando también un nivel importante de exigencia hacia las personas juzgadoras? Porque pues las personas juzgadoras, en la lógica del principio, por ejemplo, de contradicción, pues también dicen, oye, pues que las partes se encarguen de aportar los hechos, ¿no? El famoso principio de que viene el derecho romano, y yo como persona juzgadora digo el derecho. Pero aquí estamos hablando de un rol activo por parte de las personas juzgadoras, de repensar también cuál es el alcance del trabajo que ustedes cotidianamente llevan a cabo. Por supuesto, es algo que yo he reflexionado en múltiples ocasiones, o sea, sobre todo en los últimos años, porque te decía, quizás antes, yo creo que la labor del jurista o de las personas juristas siempre ha sido muy importante. En toda la historia puede haber a lo mejor profesiones que no destacan tanto, pero nosotros encontramos leyes desde el principio de la humanidad. Entonces, las personas juristas hemos estado ahí, pero quizás ha habido épocas más complicadas que otras. Y yo creo que ahorita nos toca una época no complicada, sino una época donde podemos ser muy protagonistas en el buen sentido de que en nuestras manos está lograr todos esos cambios de los que estamos hablando. Pero para esto es necesario un compromiso con nuestra propia formación, porque ahora ya no basta, como tú decías o como hemos estado comentando, saberme el código, que además ya Marisol nos ha comentado como este código pues Sí, ya sí, no aplica. claro, te sabes el código, Pues pero sí, un código ya que no. discrimina, que no está escrito como lenguaje de género, Sí, no, pues no, imagínate. entonces, o sea, eso ya no basta. Como nos dice Robert Alexi, hay que maximizar los derechos, pero para maximizar tengo que conocerlos y tengo que saber hacia dónde los llevo. Y esto me implica estar en una constante formación. Yo creo que no ha habido una época histórica donde las personas juristas tengamos que capacitarnos, formarnos y leer tanto como nos lo exige ahora. Marisol nos decía, también estamos obligados a las sentencias de la Corte Interamericana, a la Sí, claro. jurisprudencia, Sí, claro. a Sí, toda sí, esta interpretación, a todo esto que se está hablando ahorita del razonamiento probatorio. Entonces, para que nosotros podamos tener todos los elementos que nos llevan a resolver cada caso, porque además los casos son múltiples, son tan variados que nos llegamos a preguntar, ¿y ahora qué hago? Y si no tenemos esa formación, no vamos a poder resolver nada, ¿no? Entonces, es una obligación para todos los niveles de justicia. Y es una ¿no lo ves como una gran Una responsabilidad? gran responsabilidad, o sea, una gran responsabilidad que en esta época nos tiene que dar replantearnos que hemos elegido una profesión con mucha carga. ¿Por qué? Pero ¿Se también siente ese peso en los hombros? yo sí la siento porque, o sea, sé que para resolver los asuntos no basta ver una ley, o sea, sé que necesito más y necesito Y formarme más necesita estar estudiando. constantemente, o sea, como que aquí la formación se vuelve diaria y entonces nos exige demasiado, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos que asumir ese compromiso y decir, bueno, nos toca ser protagonistas. Yo ahorita hacía alusión a este informe de la ONU donde decimos, bueno, 300 años y también mencionaban, no vamos a alcanzar este objetivo para 2030 entre los objetivos de esta década, la igualdad y todo. Y yo decía, bueno, estamos en 2022, nos faltan 8 años, vamos a apurarnos y a lo mejor sí lo alcanzamos, ¿no? Algo lograrán. Claro, ¿No? claro, pero eso depende de nosotros y obviamente de nosotros y de nosotras. Y obviamente esto no nos va a llegar así como por iluminación divina, no vamos a tener la lámpara de Aladino donde nos conceda el deseo de la igualdad, sino que Marisol decía, hagamos un llamado a toda la sociedad, porque todos desde nuestro ámbito tenemos muchas cosas por hacer, ¿no? Y nosotros, obviamente, estar atentos. Creo que en ninguna época como ahorita se nos exige ser juzgadores y juzgadoras creativos, donde veamos de dónde podemos nosotros analizar esta perspectiva de género para lograr una sentencia o una determinación igualitaria. Que creo que dejamos de ser simples espectadores, Claro. ¿no? Ahora también somos parte de las situaciones, ahora somos, sí, como tú lo decías,
proactivos, activos, intervenimos con mucha responsabilidad, Claro. con mucha creatividad, eso sí. No, y con estos fundamentos que tú decías, Claro. tienes precedentes interamericanos, tienes protocolo, Sí, sí. tienes tesis de jurisprudencia, tienes casos, tú misma citabas, en materia penal unos, en materia familiar Todas otros, estas- en materia laboral En también. materia laboral, claro, en materia de seguridad social, hay también precedentes de la Corte. Les quiero platicar rápidamente uno que también me parece emblemático, que es el de la guardería, del reglamento del Seguro Social de la guardería. Claro, Ahí sí, también sí. se hace un estudio espectacular en la Suprema Corte en donde habla de esta transversalización de la que tú mencionabas hace ratito, el que decía, esta norma es discriminatoria por el lado del que la veas. Sí. Decía más o menos, palabras más, palabras menos, que para que un hombre pudiera dejar a sus hijos en una guardería, pues tenía que ser soltero, viudo, y no contraer matrimonio nuevamente, una cuestión así. Sí. El punto es que dice la Corte, a ver, vamos a empezar por el niño, ¿no? Este niño está siendo discriminado porque lo distingues. ¿Por qué distingues hijo de papá que hijo de mamá? O sea, a mamá no le pides nada y entonces puede tener el niño acceso a una guardería. Pero si es hijo de papá, entonces sí le pones ciertos candados. Entonces ahí es discriminatorio. Es discriminatorio para él porque a él le exiges pues que permanezca en cierta situación y a la mujer no. Y es discriminatorio, fíjense también, del lado de las mujeres, porque entonces las sigues colocando Claro. en el rol de la cuidadora. Ahora, por ejemplo, si esta persona, un viudo, se vuelve a casar o tiene otra pareja, entonces se le quita ese derecho a la guardería porque se asume que la nueva pareja va a cuidar a ese niño o esa niña. Es un estereotipo, Es un estereotipo, o un prejuicio, claro, digamos. claro, y entonces yo me pongo a pensar, si te pones en el lugar de esta mujer, diría, bueno, yo a lo mejor no quiero tener hijos, yo no me gusta cuidar niños. ¿Por qué me colocas en ese estereotipo de que yo soy la cuidadora de un hijo que pues ni siquiera es mi hijo, ¿no? Sí, en esa situación, hasta ese extremo, ¿no? Nos queda 2 minutos de programa, Marisol, pero no quiero despedirlo sin plantarte esto. Si tú, desde ahora, tu experiencia de vida, tu experiencia profesional, pues tú ya eres magistrada, es un cargo, decía Adriana y decía bien, de gran responsabilidad en la Totalmente. impartición de justicia y pues más a nivel federal, el conocimiento de juicios de amparo, en fin, lo que tú trabajas diariamente. Si pudieras enviarle un mensaje a Marisol Castañeda, estudiante de primer semestre de Derecho, esa persona adolescente que va descubriendo una vocación, que va descubriendo una ruta de desarrollo personal y también profesional. Y sé que hay muchas Marisol Castañeda que te van a estar escuchando. ¿Qué le dirías? Que el futuro es maravilloso, que conforme vas avanzando y se va moviendo esta dinámica social, la dinámica del derecho, la estructura de la corte, empezar a deconstruir todos estos conceptos que, insisto, traíamos arraigados desde hace mucho tiempo, que no se veían, que un código puede parecer completamente injusto. Yo lo veía de estudiante y yo no podía creer que decía que solo la mujer honesta tenía derecho la mujer honesta. Pero antes que usaban también en el mujer casta y honesta. honesta. Sí, esa Y expresión. claro, es como la medías y cómo probar. Sí, claro, ¿no? que era honesta. No, ya- La mujer honesta. La mujer casta y honesta. Sí, yo le diría que el futuro es maravilloso, que la creatividad, las ganas, el entusiasmo, el amor por la profesión nos puede llevar muy lejos. Que todo en esta vida se puede, menos lo que no se intenta. Y ahí está la prueba, ustedes dos son la prueba. Adriana Ramos, Marisol Castañeda, gracias. Gracias a a ti. los dos por ayudarnos a entender este tema y gracias a usted que hace posible este programa especial de Justicia TV para pensar el servicio público de administración de justicia con perspectiva de género. Hasta pronto.